A nosotros solamente nos queda agradecer por esa enorme sintonía, hermano, por permitirnos ingresar a sus hogares, por ser parte de tu vida. Gracias, compatriota. Estés donde estés, nosotros somos tu voz, somos tu voto. Gracias a este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el Mundo, Augusto de Congas. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Hermanos, hay tres temas interesantes, por eso quiero que prestes atención. El que quiere puede grabarlo, ¿no? Puede grabarlo, hay que difundirlo. Esto tiene que multiplicarse, el pueblo peruano tiene que saber lo que está pasando en este país y lo que puede pasar en el futuro, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Muy bien. Hay un personaje que hasta este momento estaba en el anonimato. Lo tienen como una persona no habida, desaparecido. ¿Sabes cómo se llama este señor? Se llama Cirilo Torres. Cirilo Torres. ¿Quién era? ¿Quién era Cirilo Torres? Era un funcionario que trabajó más de 25 años en el Ministerio de Educación. Como funcionario trabajaba en el campo económico. De un momento a otro, este miserable Cirilo Torres desapareció. Le robó al Ministerio de Educación 15 millones de soles. Hoy está no habido. Oye, hay eco, ¿qué pasa? ¿Sabes cómo es eso? Quítale el eco, por favor. Mira, Cirilo Torres, vuelvo a repetir, un funcionario que trabajó 25 años en el Ministerio de Educación, le robó al Estado peruano 15 millones de soles. El Ministerio de Educación lo tiene registrado dentro de su sistema de recuperación, ¿no? Donde pagan al que delata, al delincuente, al criminal que ha hecho daño no a la sociedad o ha desfalcado el Estado. ¿Quién es este señor Cirilo Torres? Es el papá de esta congresista de Alianza para el Progreso que le descontaba el sueldo a sus trabajadores, actuando como una vulgar delincuente. ¿Cómo se llama esta señora? Rocío Torres. Señora Rocío Torres, hoy entiendo perfectamente por qué usted actúa como un sicario, ¿no? Amenazando, extorsionando a sus trabajadores, mochándole el sueldo, robándoles la plata. Porque usted es heredera de su padre, ese delincuente sinvergüenza llamado Cirilo Torres, que desfalcó al Estado peruano 15 millones de soles, hoy está no habido, está desaparecido y el Ministerio Interior está pagando 20.000 soles por su captura. Y cuidado, señores, esta señora Rocío Torres, que ha descontado más de 30.000 soles a sus trabajadores en forma ilegal, seguramente está pensando desaparecer como su padre corrupto. ¡Qué triste! ¡Qué triste, señora Rocío Torres! ¿Tendrás hijos? No sé. Tus hijos también serán delincuentes, porque usted, esa delincuencia, seguro es genética, lo ha heredado de su papá. Y tus hijos también seguro serán ladrones, corruptos, delincuentes. ¿O no, hermano? ¡Qué triste, señora Rocío Torres! El pueblo peruano se va a enterar que tu papá, Cirilo Torres, fue un delincuente, ratero miserable, que le robó al Estado peruano 15 millones de soles y se escapó. Y el Ministerio Interior está pagando 20.000 soles para ubicarlo. ¿Dónde está Cirilo? Estoy aguja. Ahí está, por eso es la razón, pues, hijo. Dos. Este arzobispo, yo decía acá siempre, hermano, esto ratifico una vez más, Martín Lutero decía, el papado no sirve a Dios, el papado sirve a Satanás. Dios mío, líbranos del papado, el creador o el fundador del protestantismo en el mundo, Martín Lutero. Hay un arzobispo miserable de Lima que se llama
Carlos Castillo. Tenemos arzobispos como cancha en el Perú. No sé por qué nos han mandado tanto curas, tanto arzobispos en el Perú, si ellos no producen nada. No producen nada en el Perú. Mira, este señor arzobispo Carlos Castillo, el domingo en su misa de Domingo de Ramos dijo: la señora Dina Boluarte no ha cometido genocidio en las alturas, y ha dicho que esos señores a los andinos no saben dónde están porque exponen a sus hijos ante el peligro. Cura, este arzobispo de Lima, Carlos Castillo. Pero ¿qué cosa ha dicho un cura, un sacerdote llamado Omar Sánchez? ¿Quién tiene acá buena vista, hermano? Un jovencito, tú, Chocherita, pasa. Ah, sí, hijo, no sé. Un aplauso para el jovencito. Un aplauso, pues, hijo, claro, pues. Tú también eres ciego como yo. Mira, hermano, vaya repasando mentalmente esto. Esta parte. Vuelvo a repetir. Este arzobispo de Lima, Carlos Castillo, ha criticado duramente a los Andes del pueblo, a nuestros hermanos altoandinos, a nuestros hermanos aymaras, a nuestros hermanos quechuas. Los ha tratado personas que no merecen tratarse como personas. Arzobispo, basura. Muy bien, ha habido un sacerdote, Omar Sánchez se llama, y mira lo que ha dicho, Chocherita. Siempre he dicho acá, el religioso, el político no saben nada de la realidad del país, menos estos políticos miserables. Mira que este cura ilustrado, lo que le está diciendo supuestamente su superior, ¿no?, al arzobispo Carlos Castillo. ¿Está preparado, hijo? Fuerte y claro, este verde nada más. Las palabras del Carlos Castillo muestran un total desconocimiento de la realidad política, pues dijo: nuestro país estuvo sumergido en un gobierno comunista al mando del recluta Pedro Castillo. ¿Qué cosa dijo? Dijo de que, mira, señor Carlos Castillo, usted es una bestia. Por mi madre, hermano. Señor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, ¿qué cosa produce usted, señor arzobispo? ¿Qué cosa enseña usted al pueblo peruano? Usted le quita la plata al pueblo y usted gana 60.000 soles al mes. O sea que usted, Carlos Castillo, gracias a Francisco Morales Bermúdez, que el 26 de julio de 1980 firmó el concordato. ¿Qué es un concordato? Un acuerdo. ¿Un contrato con quién? Con la Santa Sede, con el Vaticano, país a país. ¿Qué cosa dice ese concordato? Que los curas, los arzobispos, todos deben ganar una millonada. Y gracias a este delincuente, que su esposa fue chilena, en la segunda disertación vamos a hablar sobre los 144 años de la declaratoria de Chile a Perú la guerra, ¿está bien? Así que esto es interesante hoy día. También del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, realizado por un delincuente que va a morir en prisión. Está condenado a 25 años de cárcel por los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos, pero aún falta otros 120 años por los crímenes del Río Santa. Muy bien. ¿Qué dice este arzobispo de Lima? Que el Perú ha sido tomado por un comunista llamado Pedro Castillo. ¿Pero qué es comunista? Pedro Castillo no sabe ni qué significa comunismo. No sabe. Él fue un émulo de Juan Velasco Alvarado, pero le faltó mucho. Pero este es arzobispo que en 30 días no gana lo que un obrero gana en 7 años. Este miserable Carlos Castillo se lleva en 30 días la friolera suma de 60.000 soles. Así estamos en el Perú. Así estamos en el Perú. Hablar de este gordito, carebonachón,
pero con corazón de diablo ya no merece la pena. ¿Están, hermano? Otro. Pero los pueblos de las regiones dicen que el Estado puede hacer contratos. Ayer toqué un tema interesante. Parece que Augusto de Congas, el Ágora Popular, hermano, llega profundamente. Ayer dije de que Rusia y Arabia Saudita, el mayor productor de crudo petróleo en el mundo, tuvieron una conversación dentro de la OPEP. ¿Qué cosa es la OPEP? ¿Qué es la OPEP? Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo, que se fundó en la conferencia de Bagdad entre el 10 y el 14 de septiembre del año 1960. Bagdad es la capital de Irak. Antes de ser Irak, fue parte del imperio persa. Antes de ser parte del imperio persa, después fue Babilonia. Ahí murió el príncipe macedonio Alejandro Magno, el conquistador de Egipto, el conquistador de Grecia y el que derrotó al imperio persa en la famosa batalla de Gaugamela. Es otra historia, ¿ya? Ahí se crea la OPEP. Muy bien. ¿Y a qué acuerdo llegaron los rusos y Arabia Saudita? Un país musulmán. Ahí está el lugar más santo de la hermandad musulmana, la Meca. Ahí está la piedra negra. Hijos, esa es otra historia fascinante. Hay que leer, pesijo, hay que leer. Muy bien, ¿qué cosa acordaron? Acordaron recortar la producción diaria de petróleo en 1 millón de barriles. ¿Qué dice acá? Chocherita, ¿qué dice? Precio del petróleo sube a nivel mundial. Precio del petróleo sube a nivel mundial. Y siempre he dicho, cuando el petróleo sube, todo sube. Porque el petróleo mueve el mundo, porque el petróleo mueve las industrias. ¿Está claro? Lógicamente que no lo vamos a sentir hoy, 1 mes, 2 meses. Hermano, aquí no sé, hermano, ¿a cuánto llegará? Pero ¿por qué sucede esto? Esto es una guerra económica entre Rusia y Occidente. ¿Por qué esto? Porque Estados Unidos, apoyados en la OTAN, han bloqueado económicamente a los rusos para que no pueda comerciar con nadie. Pero ni siquiera eso le preocupa a Rusia, porque tiene dos mercados gigantescos, la China y la India, los países con mayor población en el planeta Tierra. ¿Está claro? ¿Y por qué hacen esto? Para contrarrestar ese bloqueo. Es cierto, hermano, en el Golfo Pérsico están los mayores productores de crudo en el mundo, Arabia Saudita e Irán, enemigo acérrimo de los Estados Unidos desde la famosa revolución comandada por el Ayatollah Khomeini el 4 de noviembre de 1979. ¿Han leído esa historia, hermano? La revolución islámica en Irán, 4 de noviembre de 1979. Muy bien. Entonces, porque Irán y Arabia Saudita son los mayores productores de crudo en el mundo. En el Golfo Pérsico está la más grande reserva de petróleo. Venezuela es parte de ello. En este momento el barril de petróleo se está cotizando $84 el barril. ¿Puede llegar a $90? Sí, puede llegar. Puede llegar, porque producen menos. Cuando hay escasez, el producto sube. Ley de la oferta y la demanda. Se va a dar acá, está clarito. Muy bien. Entonces ya sabemos, hermano, el precio del petróleo sube a nivel mundial porque acordaron dos grandes países, Rusia y Arabia Saudita. Pero cosa rara, ¿no? Porque Arabia Saudita es amigo de los Estados Unidos. Por eso el día de ayer
el subsecretario de Estado norteamericano dijo: si mi amigo es amigo de mi enemigo, ya no es tanto mi amigo. Lo mismo dijo Leonid Brezhnev para los chinos, cuando Richard Nixon visitó a China y se entrevistó con Mao Zedong durante una semana en el año de 1972, exactamente desde el 21 al 28 de febrero de 1972. Entonces, hermano, esto va a tener repercusión mundial. Hoy ya no dicen, por ejemplo, que el petróleo, el gas o el pollo sube por Pedro Castillo. ¿Recuerdan cuando decían? Todo sube por Pedro Castillo. El dólar sube por Pedro Castillo. El gas sube por la ineptitud, por la incapacidad de este profesor, lo llamaban, rural. Pero siempre decíamos en el agro popular, todo lo que sube es por causas externas, por la guerra ruso-ucraniana. ¿Está claro? Muy bien. Existe petróleo en el mundo, en abundancia, sí. Venezuela, uno de los más grandes países con reserva mundial. Pero nosotros, ¿qué tenemos? Hermano, la guerra de Sun Tzu dice: para que podamos enfrentar y derrotar al enemigo, tienes que conocer al enemigo. Este es un diario expreso. ¿Qué dice acá? La era del cobre. La era del cobre. Muy bien. Hermanos, nosotros somos el segundo mayor productor de cobre en el mundo. Producimos el 12 o el 15% de este metal que se consume en la industria en el mundo. Muy bien. Es cierto, Chile es el primer país productor de cobre en el mundo, pero los chilenos ya han llegado a su techo, a su máxima producción que pueda haber, pero el Perú no llega ni siquiera al 20% de su producción total. Nos falta producir el 80%. Es comprobado que en el Perú está la mayor reserva cuprífera del mundo. Por eso este señor dice la era del cobre. Y el cobre, cada día que pasa, su precio está subiendo como espuma. Pero todo el alza del precio del cobre no repercute en el poblador, no repercute en educación, no repercute en prestación de servicio. ¿Por qué? Porque se lo llevan las grandes transnacionales. Y el oro rojo, como le dan al cobre, va a alcanzar, puede superar a la plata, al oro. ¿Por qué? Porque de aquí a 3 o 4 años, las grandes industrias de automotriz o cualquier industria que utilice carbón, petróleo, ya no va a producir, ya no van a producir, mejor dicho, vehículos que consuman gas, que consuman petróleo o que consuman gasolina o derivados de ello. ¿Por qué? Para parar el cambio climático, para parar el calentamiento global. Entonces el cobre es una gran alternativa. ¿Por qué? Porque todos los cables de conducción de electricidad, ¿de qué está hecho? ¿De qué? El cobre. El cobre, vuelvo a repetir, somos el país con mayor reserva comprobada de cobre en el mundo. Todo nuestros Andes está lleno de cobre. Todos nuestros Andes. Hay 230 minas aproximadamente que se dedican a la extracción de cobre en el Perú. Somos un país cuprífero a gran escala. Producimos entre el 12 o el 15% de cobre en el mundo. Pero vuelvo a repetir una vez más,
¿quién se lleva toda la ganancia? Las grandes transnacionales. ¿Por qué? Porque la Constitución vigente lo permite. Porque la Constitución, que fue elaborada por una banda criminal, por una organización dedicada al narcotráfico, favorece solamente a las grandes transnacionales. Entonces, hermanos, es de imperiosa necesidad luchar para modificar la Constitución política del Perú, especialmente los capítulos económicos. En Chile hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la empresa estatal Codelco tiene el monopolio de la producción de cobre en Chile y es del Estado chileno. En todos los países, el único país donde se ha vendido todo, donde se ha rematado todo, se ha entregado en bandeja de plata a las grandes transnacionales nuestros recursos naturales, es por culpa de este gobierno aristocrático, de este gobierno de la oligarquía que han gobernado este país por más de 200 años y siguen gobernando. Entonces, compatriotas, si el cobre va a producir ingentes recursos económicos, ¿nos beneficiará? ¿Cuándo nos va a beneficiar? Cuando tengamos participación como Estado en la explotación de nuestros recursos naturales. Hoy no tenemos participación en la explotación de nuestros recursos naturales. ¿Por qué? Porque la Constitución vigente lo impide. Esta Constitución no quiere que el Estado peruano sea un Estado empresario. No quiere. ¿O alguien quiere contradecirme? No quiere. Esta Constitución, todo el privilegio le da ¿a quién? A los grupos privados en el Perú y a las grandes transnacionales que explotan este país día y noche. ¿Por qué, hermano? Porque lo entregaron en bandeja con los famosos contratos leyes. Por eso el artículo 62 del capítulo económico dice: todos los contratos leyes que el Estado peruano ha firmado con las grandes transnacionales no pueden ser revisados, anulados ni modificados, porque el Congreso de la República les da la garantía del caso. Es por eso, cuando este alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ¿por qué crees que no se atreve a anular los peajes? Porque si anulan los peajes sería inconstitucional. Por eso no lo hace y ni lo va a hacer. ¿Qué dijo de estos pueblos ribereños que fueron presa fácil del Yacu? Que se jodan. ¿Para qué vivían ahí? Un alcalde así, que se jodan y que no me jodan. Oye, ¿lo ha dicho o no? Qué triste, hermano. Yo sé que aquí votaron mucho por él. A ver, ¿quiénes votaron por ese gordo? Yo voté por Daniel Urresti. Ahí está, ¿tú votaste por Rafael, no, hijo? Ahí está, a ver, explícanos bien por qué votaste. Ven, mis hijos, pasa. Ven. ¿Sabe por qué votó este señor por él? Porque él le prometió ser de Lima potencia mundial. Porque este señor le prometió colocar un botón, presionas el botón rojo y salía tacu-tacu. Por eso dijo hambre cero. Porque este señor le prometió no crear teleféricos en Comas, Caraballo, Independencia. Y en mi querido Coyique, estoy esperando hasta ahorita por la desgracia. Palacio de Justicia están reunidos. Mi teleférico, está yendo para allá, porque yo vivo en Pasamayito. ¿Qué más le prometió este señor? Porque votó por él. Porque le dijo que iba a construir un tren subterráneo de Puente Piedra a Vía El Salvador. Porque le dijo que iba a comprar 10.000 motos, iba a comprar 10.000 policías sus horas libres para que patrullen día y noche en la calle. Como hemos visto, la delincuencia se ha incrementado inexorablemente en nuestro país, ¿o no? Entonces este señor le convenció a mi amigo, ya se fue, ¿ve? Menos mal que tiene vergüenza ese señor, carajo.
ya se desapareció como por arte de magia. Tiene una mirada al costado, como la Mujer Maravilla desapareció. Por allá esta vez. Imbécil. Muy bien. ¿Por qué? Porque nos floreó. En todo comas había, hermano, como 100, eso es como se llama, paneles. Publicidad, paneles. Había como 100, ¿qué dice ahí? Lima, potencia mundial. Pero ¿cómo podemos ser tan incautos, tan inocentones, tan cándidos de que este señor iba a ser de Lima potencia mundial en 4 años? Por favor, pues hermano, ¿sabe por qué votaron por él? Porque nos falta lectura, porque nos falta conocer la idiosincrasia de estos políticos, la cosmovisión. ¿Cómo ven estos políticos de este país? Lo ven como una presa. En cada selección que hay, están como gallinazos, están como lobos babeantes, sedientos de asaltar el poder. Así están agazapados, como esta delincuenta, ¿cómo se llama? Rocío Torres, que le mochaba el sueldo a sus trabajadores. Y hoy me he enterado, y voy de las pruebas, que su papá, Cirilo Torres, es otro delincuente miserable que le robó al Estado peruano 15 millones de soles y está como no ha habido. Y el Ministerio del Interior está pagando 20.000 soles. Este debe estar por la selva. Hermanos Ashánincas, hermanos Boras, hermanos Huitotos, hermanos, 47 etnias tenemos. Busquen ese miserable, se llama Cirilo Torres, está escondido en la selva, le robó al Perú 15 millones de soles y el ministerio te está pagando 20.000, súbelo a 100.000 y lo delatan. Y estoy seguro que ese delincuente también está esperando escaparse, porque esta señora ni siquiera merece ir a la Comisión de Ética. Esta señora debe ser desaforada, destituida inmediatamente y lanzarlo desde un helicóptero a la selva para que viva con su papá. ¿Que soy malo? Soy recontra malo. Porque en este país, carajo, no solamente falta un Bukele, en este país falta un Pol Pot para descabezar esos miserables que han rematado este país. Siempre he dicho acá, y me ratifico una vez más, para salvar este país se necesita hombres de coraje, hombres de valor, hombres que estén dispuestos al sacrificio de su propia vida con tal de encontrarle el verdadero norte de progreso para este país. Hoy no hay. Hoy hay puros traidores que ante un maletín de millones de dólares se venden totalmente. Señora Rocío Torres, usted me imagino que tendrá hijos. Seguramente cuando crezcan sus hijos serán delincuentes, rateros, corruptos, porque llevan en su sangre la heredad de tu papá delincuente, Cirilo Torres. ¿O no? ¿Que soy malo? ¿Malo? No, hermano, estoy diciendo la verdad. Por eso decía Manuel González Prada, dejemos atrás ese pacto infame, malévolo, de hablar a media voz, de murmurar. Levantemos nuestra voz de protesta, que nuestras voces repiquen en los oídos de los grupos de poder, que ellos se den cuenta que ya no somos un pueblo de corderos. Eso les gusta a ellos, un pueblo de corderos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que gobiernen los lobos. ¿Les gusta un pueblo de qué? Un pueblo de inocentes. Les gusta un pueblo de apóstoles, para que obedezcan lo que digan los patrones. Váyanse al carajo, basuras. Yo soy Augusto de Congas. Si algún día este pueblo me da poder, mejor lárguense del Perú. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tienes miedo, hermano? ¿Por qué? El hombre tiene ambiciones.
El hombre, todo hombre en su, ¿cómo podría llamarlo? En la parte más íntima de su ser quiere progresar, quiere subir, quiere crecer, pero no nos atrevemos. Atrevémonos a ser mejor que ayer. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no puedo ser un candidato? ¿Por qué? ¿Porque soy altoandino? ¿Porque tengo 74 años? ¿Por qué? ¿Qué cosa dice la Constitución Política del Perú? Para ser candidato presidencial solamente tienes que tener 35 años a más. Yo tengo el doble, 74. ¿Y cuál es el requisito principal para ser congresistas? Yo recuerdo un sobrino que tenía, no sé si lo hizo por molestijo. Hijo, ¿por qué no vas al colegio? Hace años, ya 7, 8 años atrás. Vaya al colegio y estudia, hijo, para que puedas tener algo en la vida. No, tío, yo voy a tener todo. ¿Por qué? ¿Cómo te enseñé a estudiar? Yo voy a ser congresista. Para robar. ¿Ah? Para robar al país. Qué triste, hermano. Todos somos presidenciales. Todos podemos, porque la ley nos faculta. Pero ¿sabes qué nos han sembrado la idea? Esto es basura. De que el que puede llegar a ser presidente, de que el que puede llegar al Congreso, tiene que ser alto, blanco, que tenga plata, que tenga un 4x4, que tenga ojos verdes, que ande con corbata, con saco y pantalón, y su zapato de cocodrilo negro. Mentira. ¿Sabes cómo te lo traes todo eso abajo? Hay un dicho que reza: el hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje. Ah, otra cosa, mariposa, antes que se me escape. Hermanos, ¿sabe qué pasa? Yo soy Augusto de Congas y quiero agradecer a mis hermanos que trabajan en el Congreso de la República, a mis compatriotas que están dentro del Poder Ejecutivo, a mis compatriotas que trabajan en la presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Gracias por esa información tan vital. Hoy lo voy a lanzar al pueblo. Yo soy Augusto Congas, hermano, soy un militar en situación de retiro. He estado más de 30 años en el ejército, por eso estoy parado acá. Y tengo muchos informantes en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en todos los estamentos del Estado. Nosotros fuimos el que denunciamos a la hermana de Patricia Benavides que estaba ligado al narcotráfico. Yo, Augusto de Congas, lo hice. Después se copió la prensa y me quitaron la primicia. ¡Viva el Perú! Miren, hermanos, hace 2 días, la semana pasada, en Puno, que dirigió el señor rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Cómo se llama? El nombre no interesa, lo que interesa es lo que ha hecho allá. Se reunió con más de 5.000 aymaras, con más de 5.000 quechuas y representantes de toda la macrorregión sur. ¿Qué cosa acordaron? Acordaron lo siguiente: el litio de Puno no va a ser vendido a ninguna transnacional. El litio de Puno, dice, tiene que ser industrializado, pero en Puno. Un aplauso, hermano. ¿Ah? ¡Qué lindo, carajo, qué lindo! Nacionalismo puro. Recuperar, proteger nuestros recursos naturales. Muy bien. Y Puno, los aymaras han tomado el control de la frontera con Bolivia. ¿Y qué cosa está preparando el señor José William Zapata con la señora Dina Boluarte, esta genocida usurpadora? Mira, escuche esto, hermanos de Puno, hermanos de Armada, esto es una fuente fidedigna. Clasificación AA1A. A uno le dicen la verdad. ¿Quién tiene? ¿Alguien me pide agüita, hermano? Ah, me gusta es por ahí. Ya, por favor. ¡Viva el Perú! Mira, todos sabemos que Puno ha sido declarado en estado de emergencia. Cuando se declara el estado de emergencia,
¿qué cosa? Nos arrebatan los derechos constitucionales. ¿Cuáles son? El libre tránsito, la libre reunión y la libre expresión y la inviolabilidad al domicilio. ¿Cuándo se declara esta emergencia? Uno de ellos es por convulsión social, cuando la convulsión social ha repasado o ha sobrepasado el accionar de la Policía Nacional. ¿Está claro? Pero cuando, a pesar de que se declara el estado y la gente sigue rebelde, hay otro mecanismo que se llama el estado de... Ábrelo, por favor. El estado de sitio, sin hablar, gracias. El estado de sitio. ¿Qué cosa es el... Puno está en estado de emergencia? Ay, por favor. En la semana que viene, o aprovechando esta Semana Santa, no sé qué santo será este hermano, no sé, no, van a declarar a Puno el estado de sitio. Hermanos de Puno, hermanos aymaras, hermanos quechua, estén atentos. Este gobierno usurpador, genocida, aprovechando quizás, o la otra semana, o estos días, aprovechando la festividad de Semana Santa, quiere declarar a Puno, en Puno, el estado de sitio. ¿Qué cosa es el estado de sitio? Cuando se declara el estado de sitio, el ciudadano no sale de su casa. Lo tienen secuestrado en su casa y en cada esquina te ponen una patrulla militar compuesto por ejército y policía nacional. No puedes salir de tu casa. Eso se llama estado de sitio. Y la señora Dina Boluarte, en complicidad con... Tengo información fidedigna. Yo soy Augusto de Congas, vivo en Pasamayito, pero ahí me cuidan los bravos de Coyique. Los bravos de bravos. Ya, hijos, no ando solo en mi barrio, jamás. 5 o 10, mi casa es una fortaleza, es un búnker, pero ahí estoy. Mucha gente dice, ese cojudo que vive por San... No, Coyique, Pasamayito. Mi calle se llama La Planicie, porque tuve que aplanarlo para vivir. Ahí me cuidan los bravos. ¿Quién conoce Coyique? Levante la mano. Ahí está. Ahí también he hecho, pues hermano, una autopista que va hasta San Juan del Lurigancho, Pasamayito. Pero arriba hay control, el poblador controla todo. Gracias a ese pujante pueblo joven de Coyique, ahí me siento más seguro que en todo lugar. Acá no, acá la gente me dice, ¿a qué hora te vas? ¿Por dónde te vas? ¿Qué les interesa, carajo? Yo ando solo. Yo no comprometo a nadie y solo me desplazo mejor. ¿O no, pelado? ¿Ah? Hermanos, entonces, por eso estoy informantes allá en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en todos los estamentos del Estado, en la Corte Suprema de Justicia. A veces vienen a verme acá, anónimo por si acaso. Por eso sé que estos días o la próxima semana van a declarar el estado de sitio en Puno. ¿Para qué? Para someter a la población, para encerrarlo en sus casas e imponer una ley marcial. A los hermanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Organización de los Estados Americanos, a los países amigos del Perú, Colombia, México, Honduras, Chile, toda Latinoamérica. Este gobierno espurio, como lo calificó Manuel López Obrador, este gobierno que pisotea los derechos del pueblo peruano, como lo calificó Boric y este señor Gustavo Petro, en esta semana que viene van a declarar en Puno el estado de sitio. ¿Para qué? Para arrinconar a la población, para someterlos, para encarcelarlos, para capturarlos. Esto es un abuso, hermano. Es una denuncia del Augusto de Congas desde el Ágora Popular. ¡Viva el Perú! Es cierto, hermano. ¿Quién es de Puno acá? Levante la mano. Hay un dicho que dice, hermano, nunca niegues tu tierra, porque si niegas tu tierra es negar como a tu propia madre. Están avisados, hermanos de Puno. Estos días o la semana que viene
van a declarar el estado de sitio y va a haber una invasión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Quién ha ordenado? La señora Dina Boluarte, con el presidente del Congreso de la República, el señor José William Zapata, el único responsable de la matanza de la comarca que está libre. Yo no conocí a ese señor, trabajé con ese señor, un buen estratega militar, pero como político, mejor retírate a política, William, estás mal ahí. ¡Viva el Perú! Entonces, amigos de Puno, están advertidos. ¿Por qué? ¿Por qué han hecho eso? Porque en Puno han acordado no aceptar a ningún subprefecto, a ningún prefecto, ni que se instale ninguna comisaría, y no van a recibir a ningún congresista espurio. ¿Hasta cuándo? Están pidiendo la renuncia de la señora Dina Boluarte. Se tiene que largar. Un aplauso, hermano, por ello. Un aplauso. Para terminar, el día de ayer sesionaron el Congreso. ¿Para qué? Para ver la vacancia de la señora Dina Boluarte, de esta genocida. El Congreso la apoyó. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, la respuesta es simple. Si cae Dina Boluarte, cae el Congreso. O sea que el perro necesita la rata y la rata necesita al perro. ¿Ah? Por eso lo han salvado. Por eso lo han salvado. Entonces, hermanos, estamos atentos. Seguramente mañana me van a tener más información, pero ya está seguro. Este día o la próxima semana declaran el estado de sitio en Puno. Vuelvo a repetir, ¿qué es el estado de sitio? Es una situación mucho más dura que el estado de emergencia. En una zona declarada puede desplazarte, pero la policía te puede detener. En un estado de emergencia la policía puede entrar a tu domicilio sin autorización judicial. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí también, hermano, se pierde un derecho constitucional que se llama la inviolabilidad al domicilio. Pero un estado de sitio es más rígido, porque no sales de tu casa. No sales, te someten. Si sales de tu casa te detienen, hasta te pueden matar. Eso dice el reglamento del estado de sitio. Y quieren hacer en Puno, ¿por qué? Porque es un pueblo rebelde, porque es un pueblo que ha dicho bien claro: el litio no va a salir de Puno, el litio tiene que industrializarse en Puno. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Un aplauso, hermano, por eso. Gracias, compatriotas, muchas gracias. Gracias. Puedo hablarles toda la noche, pero este pelado está que me presiona. Gracias, hermano. Pero el Ágora Popular no vive, hermano, de aplausos. Apoya este